Días y bienvenidos a esta clase número 7. En esta clase estaré respondiendo alguna duda sobre la práctica que me han expresado vía WhatsApp. El aprendizaje esperado para esta clase realizarás operaciones con medidas angulares y operaciones combinadas con medidas angulares. Resolverás ecuaciones tipo lineales utilizando medidas angulares en el sistema sexagesimal. Bien, aquí tenemos en esta primera parte un conjunto de ángulos enumerados con las letras, o nombrado, mejor dicho, etiquetado con las letras mayúscula A, B, C, D, E, F. Y me dan un conjunto de operaciones combinadas aquí que debo realizar con estos ángulos, con los valores correspondientes a cada una de las letras, pero medidas angulares. Entonces vamos a ver cómo que debemos proceder. Vamos con el primer ejemplo, B más C. Tengo que saber cuáles son los valores de B más C que están en el encabezado anteriormente dado. Entonces aquí lo que me piden es una suma de dos medidas angulares y hay que organizarla de forma vertical, de manera que queden segundo debajo de segundo, minuto debajo de minuto y grado debajo de grado. Luego lo que vamos a hacer es la suma. 15 más 50 son 65. 22 más 15 son 37. Y 120 más 78 son 198. Y luego este orden de segundo, la posición de segundo, hay que simplificarla reduciéndola a minuto, debido a que pasa de 60. Sabiendo que un minuto son 60 segundos, entonces 65 se va a dividir en dos grupos, uno de 60 y uno de 5. Entonces los 60 segundos se van a convertir en un minuto y se le van a sumar a los minutos. Entonces aquí va a quedar 5 segundos y este minuto se le va a sumar a 37 y serían 38 minutos. Entonces la respuesta será 198 grados, 38 minutos y 5 segundos. Vamos a pasar ahora a la segunda operación. Esta es una resta, donde E es el minuendo y F es el sustraendo. Entonces lo que debemos hacer es saber quiénes son los ángulos y restar. Pero sucede que a 6 no le puedo restar 55. Debo coger un minuto prestado que se va a convertir en 60 segundos. Porque un minuto es igual a 60 segundos y se lo voy a sumar a 6 segundos. Serían 66. Luego a 66 le resto 55 y me queda 11. Y ya aquí no serán 48 minutos, sino 47. A 47 le puedo restar 42 y serían 5. Luego a 100 le resto 96 y me queda 4. Luego la respuesta será 4 grados, 5 minutos y 11 segundos. Pasamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos las operaciones combinadas. 5 por B menos F. Primero debemos multiplicar el ángulo B por 5 y restarle el ángulo F. Si multiplicamos 5 por 120 daría 600. 5 por 22 daría 210. Y 5 por 15 serían
75. Entonces, a ese resultado de multiplicar 5 por el ángulo B se le va a restar el ángulo F. Pero primero hay que multiplicar 5, que ya le dije los resultados de cada operación, de multiplicar 5 por este ángulo. 5 por 20 son 600, 5 por 22, 110 y 5 por 15, 75. Ahora a este valor le voy a restar el ángulo F. Entonces, restando 75 menos 55 son 20, 110 menos 42 son 68 y 600 menos 96 serían 504. Esa será la respuesta de haber restado esas dos medidas angulares. Ahora bien, los minutos pasan de 60. Hay que reducirlo a grados. Entonces, sabiendo que un grado son 60 minutos, 68 minutos va a ser igual a 60 más 8. A un grupo de 60 más 8. Luego, esos 60 minutos se convierten en un grado, que serían los 68 minutos. Un grado más 8 minutos. Entonces, el grado se le suma 504 y me quedarán 8 minutos y 505 grados. Pues seguimos al próximo ejemplo. Entonces, en esta operación combinada, aquí tenemos que multiplicar la medida A por 6 y a eso restarle la suma de la medida C y D. ¿Cómo lo haremos? Lo organizaremos de forma tal que podamos entenderlo. Primero multiplico el ángulo A por 6, la medida angular A por 6, multiplicando 6 por 56, que es 6 por 38 y 6 por 55, que da cada una de estas medidas. Ahora sumamos C más D, la medida angular C más la medida angular D. Como sabemos ya sumar, 50 más 6 son 106, 15 más 48 son 63 y 78 más 90 son 168. Ahora, al resultado de multiplicar 6 por A, le voy a restar el resultado de sumar C más D. Entonces, como ya sabemos, restamos segundo con segundo, minuto con minuto y grado con grado. Restamos, ahora se reduce el orden de segundos, se reduce a minuto y el orden de minutos se reduce a grado. Como sigue. Sabiendo que un minuto son 60 segundos, entonces decimos que en 224 segundos hay 3 grupos de 60 y sobran 44 segundos. Entonces cada grupo de 60 se convierte en un minuto y me suman 3 minutos más 44 segundos. Los 3 minutos se los sumo a los minutos y quedan aquí 44 segundos. Entonces 165 más 3 serían 168 minutos. Pero
los 168 minutos hay que reducirlo a grados de la siguiente forma. En 168 minutos hay dos grupos de 60 y uno de 48. Cada grupo de 60 minutos se convierte en un grado, porque un grado son 60 minutos, véalo aquí. Luego, 168 minutos sería igual a 2 grados más 48 minutos. Entonces, le sumamos los 2 grados, se los sumamos los grados y quedan 48 minutos. Entonces, aquí hay un pequeño error que dice 48 segundos, pero aquí esto es minutos. Esto es minutos. Y para que no se quede el error, bien, entonces como le decía, aquí estos 168 minutos se convierten en 2 grados más 48 minutos. Y le sumamos los 2 grados a los grados y aquí quedarán 48 minutos. Y sumándoles 2 grados a 168 sería 170 grados. Por lo tanto, la respuesta será 170 grados, 48 minutos y 44 segundos. Proseguimos con el siguiente ejemplo. Aquí me piden calcular 5 por la medida angular A menos 3/4 por la medida angular C. Primero hacemos 5 por A, luego hacemos 3/4 por C y luego restamos los dos resultados finales. 5 por A sería 5 por 56, 5 por 38 y 5 por 55. Ahora 3/4 por C será 3 por C dividido entre 4. Así se debe interpretar. 3 por C dividido entre 4. O C dividido entre 4 por 3. Es lo mismo. Primero multiplicamos por 3 y luego dividimos entre 4. Por 3, 3 por 78 sería 234. 3 por 15, 45. Y 3 por 50, 150. Ahora se divide entre 4. Se divide cada orden, empezando con los grados, entre 4. Y para esta ocasión voy a usar la calculadora. Entonces, para dividir voy a usar la calculadora para ahorrar espacio y tiempo. Entonces voy a decir 234 grados, 45 minutos y 150 segundos dividido entre 4. Eso va a ser igual a 58 grados ,58 grados, 41 minutos y 52.5 segundos. Ahora, a esta cantidad le voy a restar esta cantidad. Pero aquí voy a hacer un redondeo en los segundos. Lo voy a redondear a 53 aproximadamente. Y luego ahora voy a restar este valor y este valor. De este valor voy a restar este valor. Entonces, restamos. Aquí queda 2, 2 y 2. Aquí queda 9, 4 y 1. Aquí queda 10 menos 8, 2 y 7 menos 5, 2.
Luego, los órdenes de segundos se van a reducir a minutos y los minutos se van a reducir a grados, como sigue a continuación. Teniendo en cuenta que un minuto son 60 segundos, entonces en 222 segundos habrán 3 grupos de 60 segundos y uno de 42. Entonces cada grupo de 60 se convierte en un minuto y serían 3 minutos más 42 segundos. Estos 42 segundos quedarán aquí en el orden de los segundos, y los 3 minutos se le van a sumar a 149, que serían 152. Luego los 152 minutos los vamos a reducir a grado, sabiendo que un grado es 60 minutos. Entonces 152 minutos se va a dividir entre 2 grupos de 60 y uno de 32. Cada grupo de 60 se convierte en un grado y quedan 32 minutos. 32 minutos. Aquí. Los 2 grados se lo vamos a sumar a los grados, y aquí en el orden de los minutos van a quedar 32 minutos, y 222 grados más 2 grados serían 224 grados. Por lo tanto, la respuesta será 224 grados, 32 minutos y 42 segundos. Pasamos a la siguiente operación. 1/3 de f sería dividir el valor angular de f para 3. Eso significa dividir. Es decir, primero multiplicamos por 1. Primero aquí se multiplica 1 por todo esto, que da lo mismo, dividido para 3. Se divide en la calculadora. Lo vamos a dividir en la calculadora, como lo hicimos ahorita para ahorrar tiempo. 96 grados. ...42 minutos... y 55 segundos. Aquí en la calculadora, aunque salga el mismo símbolo para las 3 posiciones, grado, minuto y segundo, la calculadora lo interpreta como lo que es: segundo, minuto y grado. Así que eso no importa. Luego, dividido entre 3, o para 3 mejor dicho, me queda 32, 14 y 88 y 18.33 periódico. Eso es periódico. Se puede dejar 2 cifras si se quiere. Luego, ahora vamos a calcular 3/4 de b, que se debe multiplicar 3 por el valor de b y dividirlo entre 4, como lo hicimos anteriormente. Entonces multiplicamos 3 por toda la medida angular b y se divide el resultado entre 4. Entonces 3 por 120 son 360, 3 por 22, 66 y 3 por 15, 45. Ahora se divide eso entre 4 usando la misma maquinita que ya le dije, la calculadora. Usted lo divide ahí. 360 grados, 66 minutos y 45 segundos para 4. Eso va a ser igual a 16 minutos y 41.25 segundos. Ahora restamos a esta cantidad, a esa cantidad la restamos de y luego que primero debemos organizar la resta en el orden adecuado, que sería 3/4, que es 3/4,
3/4 menos, luego restamos, podemos usar también la calculadora para restar y tenemos ahí aquí sería aproximadamente 23 segundos, pero esas fracciones también se admiten en las posiciones correspondientes, así que la respuesta será esa. Vamos a seguir con ahora en el punto 2 de su práctica. Usted le dice que con los ángulos anteriores, es decir, con los mismos ángulos que hemos hecho las operaciones combinadas, resolvamos las siguientes ecuaciones lineales. Entonces me dan la siguiente ecuación. Aquí, como vemos, las ecuaciones siempre se van a resolver para una variable que se llama incógnita o cantidad desconocida. En este caso, la cantidad desconocida será X, porque sabemos cuánto vale B por los ángulos anteriores y cuánto vale D. Entonces, lo primero que debo de hacer es despejar, aislar la X del lado izquierdo, de manera que X quede sola. Para eso tengo que aplicar una transposición de término, donde este principio de transposición me dice que debo de extraer lo que no quiero del lado izquierdo, debo de traerlo al lado derecho cambiándole el signo. Por ejemplo, del lado izquierdo va a quedar solo X aislada, es decir, va a quedar solo X. Entonces este 4b que está positivo lo voy a pasar restando para acá junto con 8b, de la manera que sigue. Luego voy a restar 8b menos 4b, como son semejantes, los resto entre sí, tienen la misma letra. Entonces 8 menos 4 son 4b, y la d la bajo igual. Ahora, ¿qué es lo que me dice aquí? Que multiplique la medida angular b por 4 y le reste d. Entonces, ¿quién es b? B es esto y d es esto. Entonces vamos a sustituir aquí cada valor para hacer la operación con la medida angular. Y lo que me dé esa operación es el valor de x en la ecuación. Entonces multiplico 4 por 120, 4 por 22 y 4 por 15. Eso da 480, 88 y 60. Y le resto esta cantidad. Entonces vamos a hacer la resta. Luego el valor de x va a ser 390 grados, 40 minutos y 4 segundos. Ese era el valor desconocido en la ecuación. El objetivo de resolver una ecuación es buscar el valor de la variable que aparece en la ecuación que nos conocemos. El valor que no conocemos en este caso sería este. Entonces vamos a pasar al segundo ejemplo. Estos ejemplos no son los que están en la práctica, pero sí son parecidos a los que están en la práctica para que puedan entender cómo hacerlo. Entonces aquí multiplico primero por 2. 5 por 2, 5x por 2 son 10x y f por 2 son 2f. O al revés, 2 por 5x, 10x y 2 por f, 2f. 2 por 3x son 6x y 2 por e, 2e. Ahora agrupo las x del lado izquierdo porque es el objetivo y los demás términos los llevo al lado derecho. Entonces el 6x que está positivo va a pasar restando aquí al lado de 10 y el 2f que está positivo a la izquierda lo voy a pasar negativo a la derecha. Ahora las resto lo que tienen x a la izquierda. 10x menos 6x son 4x. Ahora para dejar a x sola tengo que, como este 4 está multiplicando aquí, tengo que pasarlo dividiendo como sigue. Aquí se dividen los dos lados entre 4 para equilibrar la igualdad. 4x dividido entre 4 da una x, el 1 no se marca y lo demás queda dividido por 4.
Ahora hay que saber cuáles son los valores de E y F. En los ángulos anteriores, los valores de E y F son estos. Ahora se sustituyen en la expresión, se realiza la multiplicación multiplicando por 2 cada ángulo y luego restarlo, y por último se divide entre 4. Si multiplico 100 por 2 son 200, 2 por 48 son 96 y 2 por 6 son 12. Y lo mismo aquí, 2 por 96 son 192, 2 por 42 son 84 y 2 por 55 son 110. Los resto teniendo en cuenta que hay que coger prestado aquí cojo prestado 2 minutos. ¿Por qué 2? Bueno, porque si cojo un minuto nada más son 60. Y si a 60 le sumo 12, me quedarían 72, que todavía sería muy pequeño para restarle 110. Entonces lo idóneo es que coja 2 minutos prestados, que son 120, y se lo sume a 12, serían 132, y luego a 132 le puedo restar 110, que serían 22, y ya aquí no me quedará 96, sino 94. Entonces a 94 le resto 84, son 10, y a 200 puedo restarle 192, que serían 8. Ahora esa es la diferencia. Ahora lo que voy a hacer es dividir eso para 4. Y si usted divide eso para 4 en la calculadora, como ya le enseñé a usar la calculadora, usted divide para 4, te dice 8 grados. Déjeme ponerse la central aquí para que 8 grados, 10 minutos y 22 segundos dividido entre 4. Eso le va a dar 2 grados, 2 minutos y 35.5 segundos. Entonces, ahí está. Segundo. Luego pasamos a el siguiente ejemplo. El objetivo en este caso es encontrar la variable desconocida, que es X, porque las demás letras tienen valores que son medidas angulares dadas en el punto 1. Entonces, este 10X que está positivo pasa restando aquí, al lado de 14X, y la D que está negativa a la izquierda pasa positiva, sumando a la derecha. Luego resto lo semejante, 14X menos 10X son 4X. Luego, para dejar a X sola, para despejar a X, aislarla en el lado izquierdo, tengo que dividir por 4 ambos lados, para que 4 se elimine con el 4, como sigue. Y 4 se neutraliza con el 4, porque 4X dividido entre 4 sería una X, y me queda así. Luego debo de sustituir a E y a D por los valores que conocemos de ellas en el punto 1, que sabemos que vale es una medida angular y D otra medida angular. Sustituyendo aquí en la expresión a E por su valor y a D, y efectuamos las operaciones. Primero multiplicamos por 2, luego sumamos y luego por último dividimos entre 4. Multiplicando 2 por 100, 200, 2 por 48, 96, 2 por 6, 12. Más, ahora tenemos que sumar primero. Luego esa cantidad se divide entre 4 usando la calculadora y nos da esa cantidad. 72 grados, 66 minutos y 17.5 segundos. Ese será el valor de X en la ecuación dada. Bien, muchas gracias. Espero que hayan comprendido.
Y hasta aquí esta transmisión.